Estimados, hoy vamos a hablar del cultivo de pepino. Pepino es un cultivo que, si bien es importante, por ahí no es lo común que se desarrolle en muchas huertas. Es un cultivo que tiene muy buenas características en lo culinario, también por ahí en lo que es la dieta, la cantidad de nutrientes que, que nos brinda. Hasta por ahí también se utilizan en cuestiones de tratamiento de piel, para hidratar. Es un fruto fresco, un fruto que se consume antes de llegar a su madurez total y tiene gran cantidad de agua. Por eso es la capacidad o la característica de ser hidratante. Este cultivo pertenece a la familia de las cucurbitáceas, la misma familia que corresponde a lo que es el melón, la sandía y los zapallos. En cuanto a requerimientos de suelo, esta planta requiere suelo suelto, profundos, bien drenados, ricos en materia orgánica, no tolera la salinidad. Que sean bien drenados es importante porque por ahí no resiste tanto el encharcamiento. Si bien es importantísimo el riego, pero bueno, el encharcamiento por ahí se ven afectados. A su vez que los frutos tienen que permanecer aislados del suelo porque se pueden llegar a manchar o poder tener alguna enfermedad. Este cultivo tiene muy buena respuesta también a lo que es nutrientes en el suelo, o el agregado de abonos o algunos otros minerales al cultivo. Podemos ser agregados al momento del aporque o esparcirlos directamente sobre el terreno que está laboreado. En cuanto a clima, este cultivo también es un cultivo de verano, es un cultivo que se hace en clima cálido, se desarrolla mejor con temperaturas altas. Es muy sensible al frío y a las heladas. Por ser de ciclo corto, puede sembrarse en algunas zonas donde tienen un periodo muy corto de heladas, también se puede sembrar, pero es sensible. Seríamos, en los casos de zonas con esos problemas, seríamos lo último que podríamos sembrar y va a ser lo primero que se va a perder con las bajas temperaturas, para tener en cuenta. Es lo mismo que cuando nosotros hablamos de morrones y tomate, la sensibilidad al frío y berenjena. Lo último que tendríamos que estar trasplantando serían los tomates o las berenjenas, y después sería este caso. Pepino sería uno de ellos. En cuanto a la siembra o las formas de siembra, este es un cultivo que se hace en directa. Podría llegar a hacerse en macetas y después trasplantar, pero lo normal es que se haga directamente en el lugar definitivo, en forma directa, en líneas separadas a 80 centímetros, 1 metro, y entre plantas a 30, 40, hasta 70 centímetros. Podemos poner de a 2 o 3 semillas en el hoyo y ver cuál es la que prospera mejor y de esa forma seguirla. ¿Por qué hacemos mayor distancia entre plantas? Bueno, porque el cultivo después es un cultivo que las plantas dan guías, entonces más hay que podarla para tratar de promover que eso den guías. Por eso entonces con una sola planta tenemos que hacer más manejo
de esa planta. Le vamos a tener que hacer guía, vamos a tener que tutorarla, vamos a tener que poner algún alambre o algo, o un zarzo para que queden colgados, y sobre todo los frutos cuando estén desarrollando. Entonces repetimos, una siembra directa, en línea, y cada surco separado más o menos entre 80 centímetros y 1 metro por el tamaño que va a tomar esa planta ya en situación de cosecha. Va a ser una planta bastante chaparrada, entonces hay que hacerle un zarzo. La fecha de siembra, como podrán ver en la diapositiva, es desde septiembre a octubre y también en febrero. Pero como dijimos tiene que caer fuera del periodo libre de heladas. Si quieren tomar para la zona y buscar un poquito, van a ver en lo que es en la página de INTA Castelar, vamos a tener fechas promedio de última helada, fechas promedio de primeras heladas. Así que ahí pueden sacar la cuenta en cada uno de sus zonas donde se encuentren, cuánto sería el periodo libre que tienen de helada en promedio. Esto está, como les dije, en la página de INTA Castelar, dentro de lo que es toda la parte de clima y agua. Bueno, en cuanto a manejo, cuidados del cultivo, el desmalezado es muy importante. Luego de la siembra, en los primeros días, es una planta que no tiene mucha habilidad competitiva, entonces todo lo que le genere sombra y le quite luz, por ahí se va a encontrar afectada. Entonces, carpidas es muy importante hacerle los primeros 15 o 20 días. Por lo tanto, después, si la planta empieza a desarrollarse, se le pueden agregar todo el sistema de guías cuando tiene más o menos unos 15 o 20 centímetros. Ya le vamos poniendo unos zarzos o algo para que la planta se quede colgada, y a su vez el arrimado de tierra, que es el aporque, que facilita el contacto de tierra con la planta mejor y hace de desmalezado. Y a su vez también nos sirve para el riego en el futuro o en el desarrollo del cultivo. El tutorado, como les dije, es importante. Lo podemos hacer con caña, haciendo tipo si hacemos 1 o 2 surcos, bueno, hacer una especie de cruce entre las cañas, entre surco y surco, y atarlos, y ahí va a ser la guía. Entonces de esa forma las plantas las podemos guiar. Otra cosa es la poda, muy importante, que no en todos los cultivos se hace, pero en este caso cada tanto habría que sacar una rama principal, ir cortándole, y así que se vaya haciendo ramificaciones, y para que no se vaya tanto en altura. Entonces dejar varias de cada guía, ir dejando 1 o 2 ramas, y de esa rama ir dejando 1 o 2 ramas. Eso es muy importante. Por otro lado, el riego es una planta también que como está en suelos bien drenados, necesita suelos de buena calidad, suelos que también se pierde el agua. Por ahí necesita de abundante riego en todas las etapas. También tengan en cuenta que en el caso que nosotros hagamos un cultivo y es sensible a los fríos, pero de ciclo corto, si nosotros hacemos siembras intercaladas en tiempo, ¿no? Podemos, supónganse que dijimos hoy, siembras en febrero. Esas siembras en febrero, por ahí los primeros fríos, la planta se iría a morir. Entonces, si nosotros hacemos poda de esa planta, puede comportarse como una planta bianual, y al año o en el periodo siguiente puede llegar a rebrotar, o sea que nos puede durar más de 1 año. En muchas zonas cálidas el periodo ese es corto, entonces podría ser una
una producción bastante más larga, o hasta en algunos casos podría llegar a hacer hasta poder hacerse estaca, pero nosotros lo normal es que usemos la planta de multiplicación o de producción o de multiplicación por semilla. No es es lo más común, porque en realidad en nuestra zona se comporta como una planta anual, como también el resto de las zonas. Transcurrido unos 60, 70 días luego de la siembra, ya podemos empezar la cosecha. Vamos a encontrar frutos medianos, grandes y chicos. Se pueden consumir los chiquitos, de paso hacemos raleo también de frutos, entonces de esa forma se desarrollan otros en mayor tamaño. O hacemos que prosperen otras flores que van a ser los futuros frutos. Para cosecha en fresco se cosechan cuando ya tienen un tamaño de 2/3 partes del tamaño normal. Ahí se puede consumir. Siempre más vale consumirlos no tan maduros, sino más vale verdes. Estas cosechas tempranas, como dijimos hoy, ayudan un montón al desarrollo de los otros frutos. A su vez, podemos ir cosechando los frutos de cada una de esas ramas que nosotros tuvimos de la planta. También en este momento vamos haciendo cosecha y podemos ir haciendo alguna poda de ramas que también nos ayuda. Siempre que hagamos una poda de ramas, tratar de hacer con alguna herramienta de corte, alguna tijera, no herir o arrancar las ramas, porque podemos hacer un rasgado de la base de la rama y debilitar la zona donde estaba anclada esa rama. Eso para que tengan en cuenta el tema de daños, y que a su vez también sería el lugar por donde podría entrar alguna enfermedad a la planta y afectarla. En cuanto a enfermedades y plagas, hay que tener en cuenta que esta especie es de la misma familia que los zapallos y los melones y sandías. Pertenece a la familia de las cucurbitáceas. Así que muchas enfermedades y plagas son compartidas. Es importante también, como se vio en otros cultivos, para no tener tantos problemas, es hacer rotación de cultivo. En el lugar donde nosotros sembramos esto, el año que viene no vamos a sembrar alguna otra, un melón, unos zapallos, una sandía, ¿no? Y menos sería pepino. Si bien nos quede cómodo para hacer el cultivo, porque ya tenemos los zarzos armados, porque tenemos un alambre para colgar, o porque nos queda cerca de un tejido donde nosotros los podemos apoyar, bueno, no es lo recomendable. Último de los casos, bueno, podemos hacer 1 año, 2 años, después dejar 2 o 3 o 4 y volver a sembrar ese cultivo en ese lugar. Pero lo recomendable sería no hacer el cultivo al año siguiente, eso sería lo más negativo, y hacerlo encima de donde el año anterior hubo otra de verano y de la misma familia. Entonces tengamos en cuenta esa rotación. En cuanto a plagas, es lo mismo que lo que dijimos anterior, que las otras especies de la misma familia. Las chinches, las vaquitas de los melones que atacan a la planta, pulgones, por ahí van a encontrar pulgones y van a encontrar otras vaquitas que no son de los melones, que son buenas esas vaquitas porque nos harían el control en parte de los pulgones. En el caso de pulgones, por ahí también el efecto del riego, nosotros hablamos de riego y siempre por el surco. Bueno, en el caso que tengamos pulgones, por ahí cuando hay problemas o épocas que son de mucha sequía,
y tenemos presencia de pulgones, podemos hacer un regado con manguera y con un poco de presión y mojar un poco todo el resto de la planta. Entonces arrastramos los pulgones y en parte hacemos una especie de control, debido a que los pulgones caerían al suelo y bueno, no tienen la posibilidad de subirse o de subir a la planta. Otra sería la presencia de mosca blanca, que son también imperceptibles, esos son muy chiquitos, podrían encontrar en vez de las hojas, los trip, todas estas especies, todas estas plagas afectan el normal desarrollo de la planta y por consiguiente vamos a tener menor cosecha. Bueno, de esta forma vamos culminando este cultivo y bueno, nos encontraremos en un próximo cultivo. Muchísimas gracias.